querido Néstor y Jorge Bernuy, albaceas, la labor intelectual, Carlos Quispe también. Es para mí una distinción intervenir en este certamen porque evoca la lealtad a la inteligencia peruana. Yo quiero, más que nada, más que hablar biográficamente de Carlos y de Alfredo Quispe, así que tenían una vinculación entrañable siendo uno pintor y otro poeta. Tanto es así que llegó un momento que decidieron escindirse los campos. Los dos no podían ser pintores y ahí surgió la figura de César Moro. César Moro, palabra que tomó de un poema de Gómez de la Serna, cosa que según él causaba mucho fastidio, pero ahí se acuñó un nombre paralelo al del gran pintor Carlos Quispe Sacén. ¿A qué generación pertenecen estos hombres? Porque uno nació en 1900 y el otro en 1903. La generación anterior, la generación precursora, podría ser la generación Colonia. El nombre de la revista era de Valdelomar. Valdelomar, siendo poeta, era un hombre lineal. La generación siguiente, a la que pertenece a los Quispe Sacén, es la generación del centenario, la generación que Raúl Borja llamaba la generación vetada, porque lógicamente tuvo como ideólogos a Aya de la Torre y a Mariátegui, uno el autor del Antiimperialismo y el AFRA y el otro el autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Tuvo como historiadores a Jorge Guillermo Leguía, muerto prematuramente, a Raúl Porras, que fue el que acuñó la frase de generación vetada por la generación del centenario, a Basadre y a Luis Alberto Sánchez. Como políticos, tuvieron no solo el doctor Raúl y Mariátegui, sino Manuel Sebane, Marta Portal, que además era poetisa, Carlos Manuel Cox, Heisen, Fernando León de Vivero, como narradores, Silvio Alegría, el mundo de Sancho de Ajeno, y Juan Sebane, que se la pasó en la cárcel 10 años por un intento magnicidio, que aplaudo póstumamente, que escribió Hombres y Reyes. Pero entre los poetas estuvo César Moro, su surrealismo, que escribió La tortuga y cuesta, cosa muy significativa, porque el abuelo fue director del zoológico, don José María Gas, y él lo paseaba por los jardines. Entonces eso podría implicar mucho en los poemas, las alusiones a la jaula de los leones, a los limones, así que pero más influyó, parece, el abuelo sobre César Moro que sobre Carlos Quispe Sacén. Toda esta generación se afrancesó, se europeizó. De la Torre estuvo 8 años en Europa, en Berlín. Mariátegui estuvo en Italia. Y César Vallejo, por supuesto, pero siempre con el tema del Perú. España aparta de mí este cáliz. Yo moriré en París con aguacero. Dos poemas muy importantes, pero con una mención foránea. Los Quispe Sacén, con todo lo que deben al Perú, fueron más bien de Raciné, pero con una preocupación por el Perú. Aquí están las réplicas de muchos de los cuadros de Carlos Quispe Sacén que se ve. Por ejemplo, aquí veo yo a las lavanderas, veo una alegoría referida a labradores, lo que indica una preocupación por el Perú. Yo quería buscar un poco la interpretación de estos aparentemente foráneos y desarraigados, por eso dije de Racine, tanto que fue mismo galicista, pero no era así. Por ejemplo, hay unas palabras estupendas de César Moro que pueden explicar el pensamiento de los Quispe Sacén. Pero hay un indio que es bestia de carga, en competencia con la llama esbelta, un indio igual a todos los hombres explotados, un indio que puede tener y tiene innumerables veces una impecable belleza clásica, un indio que trabaja sin descanso bajo climas implacables con un miserable puñado de maíz como alimento, un indio que se hunde en el refugio de la coca y el alcohol,
creo que él como pintor y el otro como escritor y como poeta retrataban esa situación. Finalmente debo decir que es simbólico que nos reunamos aquí en la Sala Grau, porque no solo es el homenaje al almirante, sino que el almirante es abuelo de Ricardo Grau, hijo de María Luisa Grau. Y Ricardo Grau es de esa generación, y Ricardo fue amigo y contertulio de los Quispe Nacín, singularmente de Carlos. Y también resulta simbólico parlamentariamente que aquí estemos en el juicio de París, porque mi concepto tiene veladas alusiones parlamentarias. Ustedes saben que el juicio de París es convocado para que decida quién es la mujer bella, si Atenea, la reina de la sabiduría, si era la de fidelidad, o Afrodita, la de la belleza. Escoge Afrodita, pero termina escapándose, o Helena, causando así la guerra de Troya. Entonces, ¿por qué es parlamentario? Porque se dice de París que era incendiario, que no envejecía, y que era causa de conflicto, razón por la cual la madre lo excluyó y lo mandó a Mosca, hasta que el cual fue rescatado. Un poco parecido al Parlamento, que busca la sabiduría, y la tiene y no la tiene, que busca la fidelidad y muchas veces no puede ser fiel a sus principios. Y Afrodita no hay belleza, sino un poco estética muchas veces, pero es al su turno incandescente, no envejece. Y la causa de conflictos es la que los parlamentos puedan ser populares e impopulares. Así que por eso el juicio de París tiene a colación en esta intervención mía en memoria de Carlos Quispe Nacín, que lo evoco como un gran poeta que honra su generación y honra a Perú, y de paso pude visitar a César Moro, porque son ambos siameses de la cultura que expresan lo mismo: talento como poeta, talento como escritor, y por eso es que ha sido totalmente explicable que nos autoconvoquemos esta tarde para que el Congreso póstumamente le entregue su primera medalla, su más alta condecoración,